Muy buenos días. Estamos aquí una vez más para hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Un sol radiante, hermoso, que ya lo disfrutamos. Fuimos ahí ahora a caminar un rato y recibir las vitaminas necesarias para que en este cuerpo que ya está caducando, como dicen, ya es un cuerpo viejo, reciba vitaminas del cielo y podamos estar llenos de vida, de fuerza, para proseguir este trabajo que el Señor nos da. Y Él va a decir cuánto nos va a llevar. Él va a decir, ya es hora, papá, prepárate, va a descansar y esperar la resurrección. Y nosotros, ese es mi cuenta de banco, no es la economía que tengo. Mi cuenta de bancaria está en el cielo. Yo soy ciudadano del cielo y para allá vamos. Todos aquellos que vamos a morar con Cristo por 1000 años. ¿Sí? No vamos a estar aquí en la tierra. La tierra va a ser renovada para que el reino, la extensión del reino se establezca, porque el universo se compone de miles y miles de planetas que son parte del reino del Señor. Hoy en día pues les voy a hablar de un tema bastante, puedo decir, malentendido, malinterpretado, porque hay que estudiar las raíces hebreas, hay que permanecer en ese conocimiento porque el Tanakh, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Cuando fueron cautivos en Babilonia se escribió en arameo y los griegos que amaban la literatura y amaban la historia, traducen la Biblia a lo que se llamaba la Septuaginta, ¿verdad? Y algunos eruditos de hoy en día que están reclamando verdad, están estudiando las raíces hebreas, están diciendo que el Nuevo Testamento, no como lo dicen muchos eruditos, que no fue escrito en hebreo sino en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en arameo, fue escrito también en hebreo, porque los discípulos no eran griegos, o no eran gentiles, o no eran romanos. Ellos hablaban arameo. Y aún allí en Palestina se prohibía hablar la lengua extranjera. Los extranjeros, los líderes, los representantes de su gobierno tenían que hablar arameo o hebreo. Hubo una como se diseminaron muchos a vivir en el reino griego que les llamaban helenistas. Esos hablaban griego, pero también hablaban otras lenguas. Pero originalmente el Nuevo Testamento se escribe en arameo y se escribe en hebreo. Entonces hay una mala interpretación acerca de el oficio de Yeshua, o sea, el oficio de Jesucristo. Dicen que era carpintero. Pero vamos a definir en las raíces hebreas lo que eso significa. Claro que ser un carpintero, pues para mí es grande, porque son artesanos. La idea grande que ellos tienen de formar cosas o proyectos, eso las dice uno y ellos lo hacen. Son gente inteligente. No quiero yo, como dicen, bajar ese nivel o ese perfil de ser un carpintero. A mí me gustaría haber sido un carpintero creativo. Pero vamos a hablar de esas cosas porque ser carpintero significa también ser un rabino. Y Jesús nació en un hogar donde sus padres eran expertos en la Torah, eran estudiantes de la Torah, no eran cualquiera. Y el padre no iba a enviar a su hijo a un lugar donde la gente ignoraba la Torah. Bueno, el oficio de Yeshua, Jesucristo, voy a hablar hoy. Si le preguntamos a cualquier persona cuál era el oficio, la profesión de Yeshua, Jesús, nos dirá carpintero. Pero podemos decir con seguridad que Yeshua era carpintero o Jesús. Por otro lado, vemos en la escritura del nuevo pacto que todas las personas le decían rabino. Para poder reconocer cuál era el oficio y la profesión de Yeshua, sin lugar a duda hay que estudiar las tradiciones, costumbre y estilo de vida de los judíos del primer siglo. Para empezar, debo explicar qué significa el término de rabino y cómo era utilizada la palabra rabí o rabino. Se deriva de la palabra hebrea rab, R-A-B, B de Victoria, que significa más, mucho, grande. A veces también era utilizada para referirse a un alto oficial o oficial del ejército. Nabuzaradán, comandante Rab de la guardia. Nebuzaban, un oficial Rab principal. Nergal-Sarecer, un alto funcionario Rab, y todos los demás oficiales Rab del rey de Babilonia. Jeremías 39:13. En los tiempos de Yeshua, Rab
era utilizado para referirse al amo de un esclavo o al amo de un discípulo. Por lo que el término rabí literalmente significa mi amo y era un término de respeto usado ya sea para un esclavo, para dirigirse a su amo o por un discípulo para referirse a su maestro. Cuando Yeshua, Jesús, empieza su ministerio, vemos que era reconocido por todo, o mejor dicho, toda clase de personas se dirigían a él como rabí. Mateo 19:16 dice, un hombre rico lo llamaba rabí. Mateo 22, versículo 35-36 dice que un abogado experto en la Torá lo llamaba rabí. En Lucas 12:3 una persona común lo llamaba rabí. En Lucas 19:39 un fariseo lo llamaba rabí. En Lucas 20:27-28 un saduceo lo llamaba rabí. Algo típico de los rabinos del primer siglo era que viajaban de un lugar a otro enseñando y dependían de la hospitalidad de las personas. Ellos enseñaban en las afueras o campos, en los pueblos, en las casas, en las sinagogas y hasta en el templo. Cientos y hasta miles de rabinos circulaban en la tierra de Israel en el primer siglo. La mayoría de las veces enseñaban en las plazas de los pueblos o bajo un árbol y otras veces en las casas. Aunque Yeshua, Jesús, la mayoría de las veces enseñó en las casas, Lucas 10, versículo 38 al 42. En la sinagoga, Mateo capítulo 4, versículo 23, y hasta en el templo, Mateo 21, 23. También lo vemos enseñar en las afueras o en los campos, Mateo 14, versículo 13, capítulo 15, versículo 29. Otra práctica de los rabinos era el hacer discípulos. Ellos estaban interesados en cambiar la vida de sus discípulos, de enseñarles, como ellos decían, a tomar el yugo de la Torá, que en términos rabínicos quería decir aceptar el reinado del Eterno en la vida de uno. Vemos que Yeshua también utilizó este término, Mateo 11, versículos 29 y 30. Hacer muchos discípulos es uno de los 3 dichos más antiguos que encontramos en el Talmud. Ellos escogían y seleccionaban un número de discípulos para entrenarlos en el estudio de la Torá. Se dice que el maestro Saúl Gamaliel tenía hasta 1000 discípulos que estudiaban con él. Un rabino podía tener diferentes tipos de discípulos. Los que estudiaban con el rabino por un corto tiempo y los que estudiaban por largo tiempo con el rabino. Para estos últimos significaba viajar constantemente por caminos polvorientos. Por eso encontramos en el Talmud un comentario que dice: que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios. Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe sus palabras sedientemente. Abó 1:4. Cúbrete con el polvo de sus pies. Se decía no solo porque el discípulo al caminar junto con su rabino prácticamente se llenaba del polvo que el rabino levantaba al caminar. Pero también porque era costumbre sentarse a estudiar a los pies del rabino. Una persona sentada a los pies de un rabino significaba que era un discípulo del rabino. Por ello vemos que Yeshua le dice a Marta que María había elegido lo mejor, es decir, de ser una discípula de Yeshua, Jesús, Lucas 9, 38 al 42. De allí surgió la práctica de invitar a alguien a tu casa y lavarle los pies. Esas son raíces culturales hebreas. Pero ¿cómo es que Yeshua llegó a ser un maestro reconocido por todo tipo de personas? El pensar que Yeshua era simplemente un carpintero sería de los siguientes pasajes en el Nuevo Pacto. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Yohanan, Juan 1:46. Los judíos se admiraban y decían, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Juan 7:15. Por letras se supone la ley escrita y las tradiciones no escritas que fueron enseñadas en las grandes escuelas teológicas en Jerusalén. La misma palabra griega gramma es traducida aprendiendo en el libro de los Hechos 26-24. Se esperaba que nadie diera clases sin haber pasado por tal curso. Ahora debemos entender que existía una gran división entre los judíos de Jerusalén y los de Galilea. Estaban en contra el uno del otro. Por eso encontramos este tipo de comentarios. Pero de ninguna manera pensaban que Yeshua no tenía educación porque lo llamaban rabí. De hecho, su forma de enseñanza, que era a través de parábola, es la forma de enseñanza de los famosos rabinos que han sido registrados en el Talmud. ¿Por qué pienso que Yeshua era carpintero? Para empezar, debemos decir que no encontramos ninguna palabra hebrea para carpintero. En el hebreo encontramos la palabra harash, Strong 2796, que ha sido traducida como carpintero, pero en realidad esta palabra significa artesano. En otras palabras, una persona que tiene un arte de algo.
Son expertos tejedores y hábiles artesanos, harash, en toda clase de labor y diseño. Éxodo 35, versículo 35. En el primer siglo había un término muy usado, que era la palabra aramea nagar, doble G. Esta palabra significaba erudito de Torá. Esta palabra no la encontramos en las escrituras, pero sí la encontramos en la literatura hebrea del Talmud. Esta palabra fue traducida como carpintero. De hecho, entre los rabinos, cuando no encontraban una interpretación sobre algunas escrituras, se decía: ¿hay aquí algún carpintero, el hijo de un carpintero, que pueda resolver el problema? Entonces, entendiendo la cultura del primer siglo, podemos ver que Yeshua y de hecho José, eran eruditos de Torah y no carpinteros. Esto no nos debe sorprender, ya que es lógico que cuando el Eterno debía escoger al que sería el padre del Mesías en la tierra, tenía que ser una persona conocedora de las Escrituras, no solo para que entendiera el cumplimiento de los escritos de los profetas, sino para que educara a su hijo, el Mesías de Israel, en toda la sabiduría de la Torá. Fue por eso que encontramos a Yeshua tan pronto como a los 12 años discutiendo con los sabios en el templo. Lucas 2, 41 al 48. Yeshua no solo era uno rabino, era un sabio de la escritura, tanto de la Torá escrita como de la Torá oral. Por encima de todo, hijo de Elohim, o hijo del Padre. Por eso es que todos se sorprendían de sus enseñanzas y venían a escucharlo, tanto la gente común como los maestros de la ley. Bueno, pues esa es una píldora para entender las raíces hebreas de nuestro Mashiach y las raíces hebreas del pueblo judío, porque él era un judío, los discípulos eran judíos, los discípulos enseñaban Torah, la palabra verdadera que él vino a personificar. Y nosotros en el siglo XXI, digo yo ya, algunas cosas no las entendemos porque han pasado 2000 años de ignorancia dentro del cristianismo, donde se separaron de la raíz. Ellos deben ser injertados en el olivo natural, pero la palabra, la sabiduría de conocer la Torah, brilla por su esencia. Hay algunos eruditos que defienden fuertemente todas esas tradiciones de los padres griegos, de la iglesia católica, de la iglesia protestante, y se van en contra de estas verdades acerca de nuestras raíces hebreas. Pero no le ponga atención, hombre. No deje que ellos decidan qué es lo que usted va a creer. Estudie, profundice. Sea como los bereanos, deseosos de saber la verdad, constantemente escudriñando la escritura. Y yo no mando a nadie que me sigan. Yo no estoy manipulando a nadie. Yo le estoy presentando una verdad que le puede ayudar a edificarse y mejorar su condición intelectual y espiritual. Bueno, esta pildorita, tómesela. Si le agrada, pues, siga para adelante. La estoy dando a usted para que se establezca verdaderamente en los caminos que nos enseñan a Hashem, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo Yeshua, el Mesías. Que los pobres judíos ahorita tienen una vela enfrente, y muchos cristianos también, porque conocen tradiciones, dogmas, teología, pero no conocen la profundidad de lo que es el conocimiento de la Torá y de sus raíces hebreas. Torá es instrucción, justo. Una persona que quiere conocer la voluntad del Señor y camina en su camino no tiene religión. Es religión. Hay que conocer al verdadero Dios y Padre de nosotros y de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos manda a decir que le digamos Padre. Él nos manda a orar al Padre. Él nos manda a decir que oremos todos en el nombre de Mashiach, porque a Él se centra todo el cumplimiento de las profecías, todo lo que está escrito en el Taná, se reduce allí en el Mesías. Bueno, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y siga adelante con su familia maravillosa, reúnala, póngala ahí en la mesa y platique de ellos. No sea negligente, porque todas esas cosas usted las va a demandar al Señor. Y yo conozco personas acá que son cristianos, no tienen un momento, tienen una familia hermosa, pero los niños están naciendo ignorantes. Cuando llegan a los 3, 14, 15 años se rebelan y después se lamentan. ¿Por qué se rebeló mi hijo? Porque no le enseñaste el temor de Dios, no le enseñaste la palabra, no le enseñaste la Torá.
No aprendiste a dialogar o a discutir o a debatir con tu familia, que es lo más importante, es el centro de ti. Entonces, ¿de qué te sirve decir que bueno, cristianos somos millones? Entonces, ser un seguidor, si no vives la vida plenamente como el Señor quiere que la vivamos, es mejor que comencemos a escuchar verdades y las pongamos en edificación de nuestra mente y corazón. Bye bye. Señor me lo guarde y me lo bendiga, que Yahweh bendiga ese hogar plenamente. Les deseo a su hermano en Cristo, Ponchito Flores.